Gloria a Dios. Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Rompimos cadenas. No sé que hubo cadenas hay que se rompieron a pedazos. Qué atado que está el mundo, hermano. Menos mal que el Señor puso su iglesia. Para que ore, para que rompa cadenas. Para que sea lumbrera en el medio de la oscuridad. Hechos, capítulo 2. Vamos a la palabra del día de hoy. Voy a tratar de no hacerla muy larga. Pero yo sé que a usted le gusta la palabra, ¿no? No se le hace tan largo las prédicas. Sino que dice gloria a Dios por la prédica. Así, voy a predicar 2 horas. Así. Si usted hay algo de la prédica que no entiende, mi hermano, usted después me puede llamar, usted sabe que yo estoy por acá, y me pregunta, yo le explico, y quizás no soy muy claro a veces. Sí, siéntase en esa libertad de poder arrimarse a su pastor y decirle, no entendí esta parte, y la revisamos y la volvemos a explicar de otra manera, ¿sí? Porque para eso estamos. Hechos capítulo 2, versículo 43. Esta palabra se llama tiempo de multiplicación. Estamos entrando en un tiempo nuevo, en un tiempo de multiplicación. El año pasado, 2023, era extiéndete. No sé si te acordás, pero el Señor nos había dicho que nos íbamos a extender interiormente cada uno de nosotros, íbamos a aprender más de la palabra, íbamos a tener más vivencia con el Espíritu, íbamos a extendernos espiritualmente mucho más. Este año, yo no sé si será este año o el año que viene, pero este es un tiempo de multiplicación. Y para eso, yo usé el versículo de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47, a lo que anotan. Y dice así, mirá. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Preciosa palabra. Oremos por esta palabra. Señor Dios, Padre Celestial, quiero orar por esta palabra que tú me has dado para compartir con tu pueblo, Señor. Quiero pedirte que me ayudes a ser claro, Señor, sobre todo a mi papá. Ayúdame a que mis palabras se hagan claramente, o que ellos las entiendan claramente, sino confío totalmente en el ministerio del Espíritu Santo, Señor, ya que me declaro delante de mis hermanos como pecador, Señor. Tú me conoces, no soy digno de estar aquí, Señor. Pero tú en tu infinita misericordia, Señor, me pusiste, papá, y aquí estoy confiando en ti, Señor. Y también confío que el Espíritu Santo transformará estas palabras imperfectas y hará que en sus corazones llegue perfecta, Señor. Y tú harás morada en ese corazón, Señor. Y empezará a echar raíces, Señor. Y empezará a echar tallo, rama, flores, hasta que dé frutos, Señor, en su vida, papá. Que todo este proceso pueda llegarse, Señor, a ver en este lugar, papá. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos las gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Guiarnos a toda verdad. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gloria al Señor. La palabra que quiero traer en el día de hoy es tiempo de multiplicación. Se viene un tiempo donde vamos a multiplicarnos. Yo no sé si de gente, yo no sé si de nuestro interior, yo sé que es de gente, es del interior. Viene un tiempo total de multiplicación. Pero yo te quiero explicar cómo es esto de
de los tiempos que tiene la iglesia y los tiempos que también tenemos cada uno de nosotros. No es multiplicación a la primera. Empieza sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Otra vez. Sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Este es un proceso que siempre se ve constantemente en la vida de las iglesias. Este es un proceso que constantemente lo vas a ver vos también en tu propia vida. Vas a sumar, vas a restar, vas a multiplicar y vas a dividir. Todo este proceso es lo que estamos viviendo nosotros en la iglesia y eso es lo que vos estás viviendo en tu vida personal y particular. Es tiempo de sumar. Primero empezamos con la suma. Hoy en día en la iglesia, más que multiplicarse, es un tiempo donde se están sumando. De a uno, nos vamos cada uno sumando. Jesús empezó sumando. Él empezó sumando a Pedro, sumando a Andrés, sumando a Juan, a Jacobo. Él empezó directamente con un proceso de multiplicación. Él empezó sumando. Y nosotros como iglesia en este tiempo estamos en la época de sumar. Y a uno por uno nos vamos sumando. De repente llegará el tiempo donde algunos fueron restando, salido, y de repente vendrá el tiempo de la multiplicación. Estoy totalmente convencido de eso. Pero quiero que veamos cómo Jesús fue sumando de a poco. Mateo capítulo 4, en el libro de Mateo capítulo 4, ve a los primeros apóstoles. El Señor me olvidó los anteojos, así que van a tener que tener mucha paciencia. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4 nos muestra cómo Jesús empieza a sumar a los primeros discípulos. Desde el versículo 18, ¿lo tenés? 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Acá tenemos los dos primeros discípulos que Mateo dice que se suman a la causa de Jesús. Sumar, de a poco. Pedro y Andrés, su hermano. Vemos que estaban haciendo ellos. Estaban trabajando. Estaban en su vida común. Ellos no eran eruditos en la palabra. Ellos no eran los que estaban estudiando en seminarios. Ellos simplemente estaban trabajando. Seguimos leyendo. Versículo 20. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de allí, vio otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, lo siguieron. Acá vemos entonces ya 4 discípulos que iban detrás de Jesús. Cada uno de ellos no eran eruditos en la palabra, no eran rabinos, no eran fariseos, no eran seduceos, eran personas como vos y como yo, que estábamos trabajando en nuestra vida secular y un día Jesús nos dijo: sigue. Sigue. Estamos hasta llenos de trabajo, llenos de preocupaciones, llenos de problemas como estos discípulos. Pero Jesús se cruzó un día en tu camino y te dijo: sí, empezás a sumar. Juan capítulo 1 nos da otra reseña de esto y nos enseña que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Juan capítulo 1 versículo 35. Versículo 35 de Juan dice:
El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: ven y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora novena, décima, perdón. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces vemos acá que uno de los 2 era Andrés y el otro era Juan. Los 2 eran discípulos ya de Juan el Bautista, los 2 se encuentran con Jesús y los 2 empiezan a sumar con Jesús. Andrés fue a buscar enseguida a Pedro, lo trajo, y Juan fue a buscar enseguida a su hermano Jacobo, que es Santiago. Ya tenemos 4 discípulos que empiezan a sumar. Yo quiero que vos entiendas esto, hermano. Si el Señor te llamó, es para que sumes. Va a venir el tiempo donde va a venir la multiplicación. Pero hoy en día, si el Señor te llamó, tenés que empezar a sumar. En tu vida vos tenés que empezar a sumar hábitos que antes no tenías. Que obviamente en el mundo hacías cualquier cosa, pero ahora que estás con el Jesús, empieza a cambiar tus hábitos. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿a dónde habitas? Y él le dijo: ven y ve. El hecho de que cuando Jesús le dice ven y ve, significa sígueme y empieza a mirar todo lo que yo hago. Sígueme y empieza a imitar todo lo que yo hago. Sígueme y dejar atrás todo lo que vos hacías antes. Hermano, vos antes de conocer a Jesús hacías una cierta cantidad de cosas. Una vez que conociste a Jesús, eso empieza a sumar y empezás a cambiar los hábitos que tenías antes. No podés pensar ni por un segundo que hoy podés ser la misma persona que fuiste ayer. No podés pensar ni un segundo de que hoy vas a ser la misma persona que vas a ser mañana. Siempre tenés que estar sumando, sumando, sumando. Esa es la vida de cristiano. Siempre de gloria en gloria. Siempre creciendo un poquito más. Hay cosas que tenés que empezar a dejar. Eso lo vamos a ver cuando vamos restando. Hay cosas que tenemos que empezar a dejar para que poder seguir sumando otras cosas. Hasta el punto que el Señor Jesús tiene que ser realmente primero en tu vida. ¿Es realmente Jesús primero en tu vida? No me digas que sí, porque sí. Porque me vas a obligar a preguntarte: ¿y por qué faltas a los cultos? ¿Y por qué faltas a las actividades? ¿Y por qué no lees tus devocionales? ¿Por qué tu vida espiritual empieza a sumar si Jesús es el primero en tu vida? Tus tiempos. Ellos tuvieron que dejar las redes al instante y le siguieron. No siguieron en su trabajo secular, si bien hoy en día tenemos que seguir trabajando. No voy a decir que no trabajes más, no, por favor. Lo que voy a decir es que pongas primero al Señor. El otro día hablaba con mi hijo Miqueas, que tiene 21 años, y me había contado que consiguió su primer trabajo. El otro lado era de Lanús, consiguió una ferretería allá, lo contrataron ahí como repositor y todo eso, y él me decía que en el trabajo que estaba buscando dijo mucho no. ¿Por qué? Porque no le permitía congregarse. Y el trabajo que consiguió, gracias a Dios lo puso ahí ese trabajo, no solamente tiene tiempo para congregarse toda la semana con todas las actividades que él tiene, porque él allá está trabajando con los jóvenes, está enseñando batería, está con los estudios bíblicos, está dando clases de batería, está con la alabanza, con la multimedia, tiene un grupo musical, está full en las cosas del Señor. Y un trabajo obviamente lo iba a dar y lo iba a sacar de todas esas cosas. No solamente eso, que el Señor le dio un trabajo con los tiempos bien acomodados como para seguir en sus actividades diarias, porque
estuvo orando por eso, y no se dejó tentar por la primera, sino que también el Señor le dio tiempo para que siga en la universidad, para que pueda seguir estudiando en la universidad. Tremendo lo que podemos hacer cuando ponemos al Señor en primer lugar. Yo entiendo totalmente y comprendo que la necesidad de trabajar a veces nos lleva a tomar decisiones desesperadas, porque yo lo viví. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Ponerlo a Dios en primer lugar y después empezar a sumar desde ahí. Yo hoy en día obviamente ya no puedo, ¿no? Pero si me aparecería un trabajo que de repente me lleve el miércoles y el sábado y no pudiera venir a congregarme, ni loco. Aprendí a vivir sin trabajo casi, no sé cuánto, o ganando muy poco, y el Señor siempre me sostuvo y siempre me dio el tiempo para congregar y demostrar que Él está primero en mi vida. No sé si lo entendés. ¿Está Jesús primero en tu vida realmente? Entonces confía en que Él te va a dar el trabajo. Orá. El trabajo te va a acomodar tus tiempos. No permitas que esos tiempos te roben sumar con Jesús. Ir sumando, ir creciendo. Poné a Jesús en primer lugar. Sí, ya tenemos 4 discípulos que empiezan a sumar con Jesús. El quinto se llama Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9. Si no lo querés buscar, es muy conocido. Pero buscalo si querés. Mateo capítulo 9, versículo 9. Me encanta porque lo vi en la serie cuando Jesús lo llama Mateo. Y es espectacular cómo la hace la serie de los elegidos. Si todavía no la viste, la tenés que ver. 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. No dio muchas vueltas Mateo. No empezó a sacar la cuenta que si sí, que si me va a alcanzar, que no me va a alcanzar. Mateo era una persona, a ser publicano, que cobraba los tributos para Roma. Era una persona totalmente odiada por todo Israel. Todos los de ahí lo odiaban totalmente, lo despreciaban. Cuando él pasaba lo escupían, lo pechaban. Realmente no la pasaba bien Mateo. Cuando de repente encuentra un hombre que le dice: sígueme, él deja todo y le sigue. El llamamiento de Mateo me hace acordar a muchas personas que salen de ese mundo tan oscuro, de las adicciones, de las borracheras, que nadie lo aprecia, que todo lo menosprecia, lo echa porque está siempre drogado, siempre borracho, que nadie lo quiere, que necesita un abrazo y nadie se lo da. Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme. Imagínate la cara de Mateo diciendo: ¿a mí? ¿Al despreciado? ¿Al que nadie quiere? Sí, Mateo, vos me vas a ayudar a sumar. Y Mateo dice que deja todo, también estaba trabajando, deja todo y se va detrás del Señor. Mateo también suma. Yo no sé si vos saliste de este tipo de mundo, yo no sé si estás viviendo este tipo de mundo, pero Jesús te llama a sumar. Es hora de dejar todo eso atrás. Es hora de dejar esas riquezas. Es hora de soltar todas esas cosas y empezar a sumar con Jesús. Otros 2 discípulos que la Biblia marca que cuando fueron llamados, Felipe y Natanael, Juan capítulo 1. Y vemos como Jesús, sumando, va armando su equipito. El equipo que transformará al mundo. No fue de multiplicación, fue sumando uno por uno. Lástima que la Biblia no nos da el trasfondo o cómo llamó a los 12, sino que nos da solamente, o yo encontré solamente estos 6. No sé si hay alguno más, creo que no hay más. Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a
Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Acá vemos el llamado entonces de Felipe a sumar. Felipe viene a sumar. Sígueme. Felipe lo sigue, está tan asombrado que va a buscar a su amigo Natanael y le dice, hemos hallado por fin al Mesías que hablaba Moisés. Y Natanael le dice, versículo 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Dejá todo y vení a ver. Dejá todo y vení a ver. Vení a sumar. Hermanos, nosotros estamos viendo la vida de estos 6 discípulos, faltan los otros 6 todavía, que no están en la palabra de Dios, por lo menos yo no lo encontré, como Jesús los llama, pero estamos viendo siempre que a sumar, a sumar, a sumar. Yo creo que en esta lista, si bien fueron solamente 12 apóstoles, yo creo que en esta lista está vos y yo. Tu nombre está. Jesús se cruzó un día tu camino y te dijo, ven a sumar conmigo. Y nosotros le dijimos, dejamos todo. Algunos por ahí hicimos alguna cosita como Natanael, acá donde empieza, sí, no, algo bueno puede llegar a ser, no puede llegar a ser, alguna dudita, pero una vez que Jesús se reveló a nosotros, hemos dejado todo y empezamos a caminar en pos de Jesús. Lo hemos puesto a Jesús en primer lugar y así vemos cómo vamos sumando. La iglesia, acá nosotros, vamos sumando. De a poquito, una persona, otra persona. Ahora estamos ya haciendo la revisión para ser miembro de una hermana de la membresía de la iglesia. Ya dentro de poco ya vamos a sacar una conclusión. Ya hizo el curso, está en el proceso. Y vamos sumando, de a poquito. Porque lo primero que tenemos que hacer es sumar. Imagínate que el Señor, sin estar nosotros sumando, sin tener el tiempo de las bases, donde nosotros todavía no estamos preparados, no habían aprendido los básicos del Evangelio, hubiese mandado multiplicación de golpe, hubiésemos hecho cualquier cosa. Pero hoy en día ya estamos aprendiendo a sumar, ya estamos aprendiendo a caminar en los caminos del Evangelio, ya hemos aprendido la palabra de Dios, ya hemos aprendido la oración, ya hemos aprendido los ayunos, ya hemos aprendido los devocionales, ya hemos aprendido que la Santa Cena no hace falta, ya hemos aprendido que los cultos no hace falta. Vamos de a poquito sumando y aprendiendo. Una vez que estemos listos, el Señor va a traer la multiplicación. No vamos a sumar de a uno, va a venir gente y gente para multiplicar a su iglesia. ¿Amén? ¿Lo va siguiendo? Pero antes de multiplicar, viene la parte de restar. Hay que restar. Hay cosas que hay que sacar de nuestras vidas para que se venga esa multiplicación. Hasta ahora sumamos con Jesús. Jesús entró a tu vida, hermano, y lo primero que hizo fue darte el valor que realmente tenés. Yo necesito que vos entiendas esto. Jesús entró a tu vida y te dijo lo valoroso que vos sos para Dios. Vos valés tanto para Dios que entregó la vida de su propio Hijo para darte la salvación. O sea que vos tenés valor para el Señor. Sos una persona valorable para Dios. Eso es lo primero que hace el Señor. Y ahí empieza a sumar en tu vida. Te empieza a marcar que vos tenés un destino eterno. Te empieza a decir que vos no fuiste un accidente. Quizás muchos de nosotros, a mí mi mamá quedó embarazada en la luna de miel, o sea que te imaginas que no me esperaba tan temprano, ni tan pronto. Entonces medio como que crecé con la idea de que fuiste un accidente. Hay otros que por ahí tenían 50, tienen por lo menos 10 hijos, y medio como que en esos 10 hijos te sentís como si fuese un accidente más. Pero Jesús te suma la idea de que vos no fuiste un accidente, que vos tenés un propósito eterno en Él, que Él preparó tu vida desde antes de la fundación del mundo, ya planeó cada día de lo que vos vas a vivir de acá en adelante. Te suma.
Ya antes era un accidente, ahora, wow, el Señor tiene un plan, un proyecto para mi vida. No sé si me va siguiendo. Ya te muestra que tenés valor, te muestra que hay proyección para tu vida, que Dios tiene grandes beneficios para vos. Más. Pero hay un momento donde tenemos que empezar a restar aquellas cosas que no nos sirven. Jesús tenía su grupo que sumó, pero llegó un momento donde hubo uno que lo tuvo que restar. Ese no le sumaba nada. Ese robaba de la bolsa, dice la palabra de Dios. Ese fue a los... Satanás permitió que Satanás entre en su corazón, fue a los fariseos, tramó un plan para entregarlo a Jesús. ¿Se acuerdan? Tenemos que restar a Judas Iscariote. Dentro de nosotros hay algo que psicológicamente se llama, ¿cómo era esta palabra? Una autodestrucción. Nosotros somos autodestructivos. Nuestra carne siempre está buscando la forma de destruirlo, de buscar placer a tal punto de que si te tenés que morir en el camino no hay problema. Por eso la gente que se droga no para de drogarse hasta que... Por eso la gente que se emborracha no para de emborracharse hasta que... Por eso la gente que tiene un desenfreno sexual, un problema de concupiscencia, dice la Biblia, no para de buscar esas cosas a pesar de ya estar casado, estar casada, a pesar de ya tener su pareja, a pesar de ya estar en otra edad. Porque el cuerpo mismo busca siempre autodestruirse. Y vos tenés que detectar dentro tuyo cuál es ese Judas que está buscando autodestruirte. Puede ser la pereza, puede ser algún rencor, puede ser tu carácter, puede ser tu temperamento, puede ser cualquier cosa que está buscando sacarte de los propósitos de Dios. Autodestruir, que te destruyas. Eso lo tenés que restar. Jesús lo hizo. Judas era la persona esa que estaba autodestruyendo el grupo, que desarmó el grupo por un momento, que lo entregó a él y terminó ahorcándose. Restó. Vos tenés que detectar cuál es el Judas que está en tu vida que te está haciendo restar cosas, que no te está permitiendo crecer aún más en los planes de Dios. Eso era Judas. Era como una plomada que te tenía ahí sujeto y no te permitía volar para que sigas creciendo, para que sigas sumando y para que venga el tiempo de multiplicación. Nosotros hoy en día en la iglesia, yo creo que hemos restado. Hay gente que se ha ido, no porque la hemos echado, sino que tomaron esa decisión de irse. Resto. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en tu vida que vos tenés que echar? ¿Qué está pasando dentro tuyo que vos sabés que este es el Judas que a mí no me deja crecer, no me deja que venga el tiempo de multiplicación? Puede ser miedo, puede ser angustias, puede ser familiares, puede ser tantas cosas ese Judas, que el Espíritu Santo te lo muestre, hermano, y restarlo de tu vida, porque Dios quiere multiplicar. Y si está Judas en el medio, no se multiplica. Suma, resta, multiplica. No podés saltear del suma al multiplica sin pasar por el resto. Tenés que restar todo lo que te está poniendo trabas para poder multiplicarte. ¿Qué es eso? ¿Es la falta de fe? ¿Es la falta de consagración al Señor? Vos lo sabes. Y si no lo sabes, pide al Espíritu Santo que te lo muestre. Porque a mí me lo muestra. Yo sé que es lo que a mí me impediría totalmente multiplicar. Y vos necesitas también echarlo fuera de tu vida. Quiero alentarte con esta palabra que se viene un tiempo de multiplicación. Dios va a multiplicar. Pero con Judas no. Judas en el grupito. Y así te dice el Señor. Si no estás dispuesto a echarlo a Judas de tu vida,
Sí, vas a buscar, entonces, no te voy a decir me prometés, pero me asegurás que vas a buscar cuál es el Judas de tu vida que no te permite multiplicarte. ¿Lo vas a buscar? Yo lo tenés detectado. Si lo tenés detectado, tenés que hablar con ese Judas y no permitir que siga metiendo la cola ahí para que vos te multipliques. Suma, resta, multiplica. Cuando empezamos el culto, estuvimos hablando de Hechos, capítulo 2, versículo 43. ¿Se acuerdan de esta parte? Viene el Pentecostés, había sumado Jesús 120 personas dentro de un cuartito. Había sumado, se va al cielo, se quedan los apóstoles. En ese cuartito están los apóstoles y los discípulos, que eran más o menos 120, por lo que dice la Biblia. Hasta ahí había sumado. Viene el Espíritu Santo, ya no estaba Judas, ya lo habían prestado a Judas. Viene el Espíritu Santo y de repente todos empiezan a hablar en lenguas. Todo se derrama un poder espectacular del Espíritu Santo, una manifestación tremenda. Dice que todos los escucharon hablar en su propio idioma, todos asombrados, y de repente se levanta Pedro y dice: hermanos, esto es lo que había prometido, no están borrachos. Y les predica. Y le dice: ustedes mataron al dador de la vida, y le predica. Y de repente todos los que estaban escuchando se acercan a Pedro y: caemos, hermanos. Y Pedro le dice: acepten a Jesús. Y en esa noche, en esa prédica, dice la palabra de Dios que se convirtieron 3.000 personas. ¡Wow! De 120 a 3.000 personas. Eso es multiplicación. Eso es lo que va a pasar en tu vida, hermano, entender. Esto va a pasar en tu vida si estás dispuesto a restar a Judas, a sacarlo a Judas de tu vida. Viene una multiplicación tremenda para tu vida. Los dones que tenés hoy en día, que lo venís sumando, Dios los va a multiplicar. Las bendiciones que tenés en tu vida, que las venís sumando, Dios las va a multiplicar. Si Judas no está en el camino. ¿Sí? Por eso decía Hechos capítulo 2, versículo 43. Esto es lo que sigue una vez que Pedro predica, 3.000 personas se arrepienten y se agregan al grupo. Entonces dice: y sobrevino, versículo 43 de Hechos 2, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Hermano, cuando empezás a multiplicar, lo primero que viene es temor de Dios. Viene una reverencia en tu vida por el Señor tremenda. Y lo segundo que viene es muchas maravillas. Prepárate, porque en la multiplicación vas a empezar a ver maravillas. ¿Qué son las maravillas? ¿Qué sé yo? No puede ser maravillas. Puede ser tantas cosas. Algo que pensás que es totalmente imposible que pase, la maravilla pasó. Y quedás maravillado. No sé si yo les conté a ustedes el día que yo alquilaba, eso sí que les conté, yo alquilaba, ganaba 350 pesos y pagaba 300 de alquiler. Yo, sin un peso en el bolsillo, decido empezar a buscar casa para comprar. Me voy a comprar una casa. No puedo seguir pagando alquiler, no de más. Voy a comprar una casa. Y empecé a averiguar casa. Empecé metiéndome en el Saibo. Digo, alguna casita por acá no me conseguí. No había casitas por ahí en el Saibo, el ambiente no era muy agradable. Y de repente, por una herencia, me llega a mi bolsillo 10.000 pesos. Me acuerdo que eran 10.000 pesos, muchachos. 10.000 pesos. Entonces yo tenía 10.000 pesos, había juntado otros 5.000 más, algún trabajito que había hecho, tenía 15.000 pesos. Que hoy en día sería como decirte que tenía 150.000 pesos. ¿No? Y empiezo a buscar casa una casa con 150.000 pesos de hoy en día. Está bien nublado, por esa plata era imposible conseguirlo. Voy a una inmobiliaria, y un cartelito decía: vendo casa por, sería 300.000 pesos. En aquel tiempo era 30.000 pesos. Por 300.000 pesos. Me faltaba ya tenía la mitad. Era una locura, era baratísimo.
Entonces mi viejo dice, bueno, yo te doy lo que falta y le da la mitad a tu hermano. Porque eran 3 casas, no era una. Era un terreno donde adelante tenía una casita que estaba alquilada, atrás tenía una casita un poquito más grande que estaba alquilada, y la casa de atrás ya estaba venciendo de alquiler, también estaba alquilada. Entonces por 300.000 pesos compré una casa, que en aquel tiempo era 30.000 pesos, compré una casa, no en el Seibo, sino en Rondón y no en el Julián. 3 casas. ¿Por qué? Porque cuando pasó eso, había un Judas en mi corazón. Y escuché esta prédica que me hablaba de sumar, restar y multiplicar. Y detecté cuál era ese Judas. Y lo tuve que hacer a un lado. Lo tuve que dejar. Una vez que Judas no estuvo, yo pude ver las maravillas de Dios. Hermano, compré una casa por 300.000 pesos en La Luz. No es un campo allá vacío en el medio de la nada. Me acuerdo que el escribano, cuando fuimos a hacer el título, el escribano decía, no puede ser esto. ¿Se la quiere quedar él? No, pero señora, mire, hablemos nosotros. Y mi viejo dijo, no, firme ahí. Y la señora, que eran 3 dueñas, que era una herencia, que tenían que ir para afuera, las 3 dueñas, dijo, no, se la vamos a vender al chico. Y lo echó el escribano, que le quería no sé cuánta plata que le iba a ofrecer, me quería robar el negocio, y se quedó, y por 300.000 pesos hoy en día sería así. Tuvimos una casa impresionante y por fin dejamos de alquilar las maravillas de Dios. ¿Cuándo echás a Judas de tu vida? ¿Cuándo no permitís que Judas te siga arruinando? Cuando empezás a restar esas cosas de tu vida que tenés que restar. ¿Sí? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Suma, resta, multiplica. Y cuando Dios multiplica, multiplica. Vemos acá que no solamente derramó maravillas, temor, señales, sino que había un amor tan grande entre cada uno de ellos, que la palabra de Dios dice que se veían una necesidad, salían corriendo a vender sus propiedades para traer plata para poder suplir la necesidad del hermano que estaba viviendo. Eso es amor. Es algo impresionante que hacía la iglesia primitiva. Si bien ellos pensaban que Cristo iba a venir ahí mismo, por eso no necesitaban las casas, y esto fue de parte de Dios para que ellos puedan por lo menos tener el dinero, porque sabían que se venía la persecución, se venía el tiempo de dividir, cuando iban a salir todos divididos por todos lados. Por eso Dios permitió que cada uno vendiera su casa. Por eso hoy en día si alguien te dice que vendas tu casa para dárselo a la iglesia, no lo hagas. Porque allá yo sé que hay unas iglesias por allá que piden esas cosas y hablan en brasilero. No lo hagas, porque sabemos que el Señor no nos está pidiendo esto. ¿Sí? Eso fue un tiempo específico para ellos, porque el Señor sabía que después se venía la persecución y se iban a quedar sin un centavo, sin terreno, sin casa, sin nada. Se venía la división. Pero en la multiplicación, wow, ¿cómo es eso? Del Señor de causa. Pero en la multiplicación, y una vez que empezamos a multiplicarnos, empiezan también los problemas. Hechos capítulo 6, me vas siguiendo, ¿no? ¿Me vas entendiendo lo que te quiero decir, hermano? Dios tiene tantas cosas para tu vida si te multiplicas. Pero tenés que dejar a Judas de lado. Capítulo 6 de Hechos. Empieza la multiplicación. Y cuando empieza la multiplicación, empiezan los problemas. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Empezaron los problemas. Empieza más gente, más problemas. Acá se quejaban, decía que había mala distribución de las viudas, de las judías que eran de Judea y de las judías que eran griegas. Entonces, como la iglesia y las judías de Judea le prestaban más atención a las viudas de Judea que a las viudas de Grecia. Entonces acá los discípulos griegos empezaron a tirar la bronca, diciendo no está bien la distribución, acá lo están haciendo mal. Imagínate, los 12 discípulos no solamente enseñaban la palabra, no solamente oraban, no solamente iban al templo, sino que encima tenían que velar por la vida de por lo menos 3.120 personas. O sea, acá era un descontrol total. Si bien creo que se sumaron 5.000 más acá. Así que imagínate. Mucha gente para atender solamente por los discípulos. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermano, cuando en la iglesia se venga la multiplicación, no es justo que nosotros, lo que enseñamos la palabra de Dios, dejemos de hacer lo que Dios nos encomendó, que es enseñar tu palabra, pastorearla, darle de comer comida fresca, leche no adulterada, por atender las mesas. Para eso están los diáconos, para eso están los siervos, los líderes, los pastores y los ancianos de la iglesia se tienen que dedicar más que nada a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dice, no es bueno. Entonces los 12 convocaron multitud y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los discípulos dicen, nosotros, los apóstoles, dicen, nosotros tenemos una misión clara que hacer, que es enseñar la palabra de Dios. Ustedes busquen gente idónea, gente con el Espíritu Santo, para que en esta multiplicación ayuden a poder guiar a la gente, a poder atender a la gente, a que no haya distinción el uno con el otro. Ese es el ministerio principalmente de los diáconos, el hecho de atender el templo, a la gente, las instalaciones. La parte espiritual la hacen los ancianos y los pastores. La otra parte la hacen los diáconos y los líderes. ¿Sí? En nuestra vida espiritual tenemos que tener cuidado cuando nos multipliquemos de no descuidar lo principal que es el Señor, las enseñanzas que el Señor nos da, la parte espiritual por lo material. Va a llegar un momento donde te vas a multiplicar tanto que vas a ser tentado a cuidar lo material y a descuidar lo espiritual. Y no es justo. Vos tenés que prestar siempre atención a lo espiritual. Te vas a multiplicar. Y en esa multiplicación, que tus ojitos ni tu corazón se vaya para lo material que el Señor te va a dar, sino que puedas perseverar en Él, en la enseñanza, en aprender, en enseñar. No se va siguiendo. Yo conozco gente que estaba muy metida con el Señor, estaba metida con el Señor, y orando por un trabajo. De repente consiguió el trabajo, el Señor lo multiplicó, la parte económica, ganaba 10.000, ahora gana 1 millón. Y sus ojitos se fueron para la parte económica, para la parte material, dejando de lado la parte espiritual. Hoy en día no está con nosotros. No sé si me vas a entender que lo material que Dios te va a multiplicar no te saque de lo que realmente es importante. No es justo. Tú debes dedicar a la presencia de Dios. ¿Me vas siguiendo? Y yo no sé si por 1 millón, mira, los dejo a todos. No, Señor, broma.
Es mejor un desierto con Dios que todo sin Dios. Exactamente. Hay que tener cuidado con eso, porque sabes cómo pasa, ¿no? De las veces que lo he visto. Bien, sigamos. Que ya termino. Mentira, tengo un montón. ¿Dónde quedé? Bien, bueno. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí, esa es la misión. Tienes que ocuparte de la oración y del ministerio de la palabra. Que tus ojitos no se vayan para otro lado. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Bien, toda la multitud dijeron, vamos a elegir. Bien, vamos a elegir diáconos, vamos a elegir personas que se ocupen de esto. Y mirá la lista. Es interesante ver la lista. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba, a... Estoy pensando toda la tarde ese chiste. A Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Acá vemos los 7 discípulos que la multitud elige para que sean diáconos y se puedan ocupar del repartimiento de las mesas. Lo vemos al primero es Esteban. Esteban sabemos cómo terminó, fue el primer mártir de la fe. Fue el primer hombre que se animó a predicarles a todo el grupo de fariseos, que lo apedrearon, conoce la historia, ¿no? De Esteban, que termina apedreado y termina muerto. Dice que su cara era como la de un ángel, que vio al cielo y lo vio a Jesús sentado ahí, y le dijo, no le tomes en cuenta sus pecados, y Dios se lo llevó. ¿Saben eso, no? La historia de Esteban la conocen. Esa fue la historia de Esteban, del primer mártir de la fe. Después tenemos a Felipe. Felipe fue el hombre que bautizó al eunuco, que el Espíritu Santo lo llevó a predicar a Samaria. Y después el hombre que lo encuentra Pablo, casi cuando volviendo a Jerusalén, que tenía las hijas que profetizaban. Ese era el Felipe diácono, no el Felipe discípulo. Este era Felipe. O sea que acá vemos 2 personas que van con ministerios diferentes. Esteban, a pesar de ser diácono, era un predicador. Él podía predicar sin ningún problema y todos se quedaron asombrados de la predica de Esteban. A tal punto que lo mataron. Felipe era un evangelista. A pesar de ser diácono, evangelizó a Samaria, bautizó a un eunuco y puso su casa por allá. Después tenemos algunos que no tienen nombre, o no se conoce qué es lo que hizo. La Biblia no cuenta nada de estos tipos, de Procoro, de Nicanor, de Timón, de Perneras, pero sí habla de Nicolás. Y acá viene el tiempo donde suma, resta, multiplica, divide. Nicolás de Antioquía lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 2. Vamos al libro de Apocalipsis. Ya con esto estoy cerca de terminar la predica. 13. La iglesia de Pérgamo, el mensaje de la iglesia de Pérgamo, desde el 12 vamos a decir este número. Y escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos de los hijos de Israel, a comer de cosas de sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, lo que yo aborrezco. Acá tenemos a este último de los diáconos, llamado Nicolás, que es el que empezó la doctrina de los Nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los Nicolitas? La cual el Señor dice que lo aborrece. Este hombre empezó ya a dividir.
Ves que podés ser elegido, podés estar en la bendición, pero de repente te podés volver en un agente divisor. Este hombre empezó a crear otra doctrina muy parecida que hoy en día sigue, que es la doctrina del salvo siempre salvo. Que no importa cómo te portes, si una vez aceptaste a Cristo, ya te vas a ir para el cielo. Que vos en el Espíritu servís al Señor y con tu cuerpo podés hacer lo que quieras. Podés entregarlos a orgías, a festichola, a lo que quieras, no importa, si igual ya tu espíritu está con el Señor. Esa básicamente, con resumidas cuentas, es la doctrina de los nicolaítas. Y este hombre lo empezó así. Este hombre ya empezó a dividir. La doctrina de los nicolaítas tiene que ver con que no hay problema que un creyente ande en inmoralidad, como fornicación, adulterio, homosexualidad, prostitución, robo, mentira, engaño, peleas. Los maestros nicolaitas probablemente enseñaban que como ya somos salvos, no importa vivir en el pecado, porque ya hemos sido perdonados de todos los pecados. Transformaron la libertad que tenemos en Cristo en licencia para pecar. También probablemente enseñaban que no importaba si un creyente peca de cualquier manera, porque después puede confesar su pecado y Dios se ha comprometido a perdonar sin problema. Esa es la base de la doctrina de los nicolaitas. Esa es la base que hoy en día está metida muchas veces en la iglesia. Nosotros pensamos que la gracia nos da la oportunidad de que sigamos en nuestra vida libertina y no entender que no es así. Pero Jesús, como lo acabamos de leer en el mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice que esa doctrina Él la aborrece. Él está totalmente en contra de eso. Y si después leemos las cartas de Pablo, vemos que Pablo no dice que hagan cualquier cosa. Pablo dice que tenemos que matar los deseos de la carne. Juan dice que si pecamos tenemos abogado para perdonarnos, pero no para que vivamos en el pecado. Vos y yo podemos caer en pecado, lo que no podemos es convivir con el pecado, estar siempre en pecado. En algún momento tenemos que entender que la gracia tiene un precio. Que si vos vivís en pecado, la gracia no es de amor, porque el Hijo de Dios no peca, dice Juan. O sea que los que son hijos de Dios realmente no pecan. Caen en pecado, bueno, en algún pecado podés caer, podés ser seducido, podés tener un refalón, pero vivir en ese pecado constantemente ya es otra cosa. Ya tenés que tener cuidado y empezar a analizar tu salvación. Tenés que luchar contra eso. No es fácil, es una lucha, una batalla, donde vas a ganar muchas y vas a perder algunas. El tema es que cuando la pierdas, no lo tomes como algo en común, sino que arrepentido realmente vayas a los pies de Cristo y empieces a pedir perdón. ¿Sí? Acabamos de seguir la división. Cuando empieza a aparecer gente con otra visión que no tiene nada que ver con Cristo. Esa gente empieza la división, es mejor que se vayan para su lado y nos deja a nosotros seguir multiplicando. ¿Sí? Tengo mucho más para compartir sobre este tema, pero yo quiero que vos te vayas con esto en la cabeza. Sumás. Cristo te llamó para que vayas sumando con Él. Hasta ahora venís sumando. Te está esperando la multiplicación. Acá te está esperando un momento precioso donde todos los dones, donde todos los talentos, donde todos los bienes, todo se va a multiplicar en el nombre de Jesús. Lo que no tenés ahora o no lo entendés, va a llegar el momento de la multiplicación donde tu mente se abrirá y todo lo empezarás a entender. Va a llegar ese momento. Pero ahora estás sumando. Y en el medio de ese momento y está la resta. Restá. Sacalo a Judas del grupo. Eliminalo de tus contactos. Sacalo de tu interior. Aunque te cueste. Aunque no veas cómo seguir. Confía en el Señor. Confía. Una vez que Judas sale del grupo, empieza la multiplicación. Y yo sé que estamos en tiempo de multiplicación. Tarde o temprano el Señor, en un momento, en abrir de ojos, cerrar y abrir de ojos, no va a quedar chico este lugar.
Como iglesia vamos a tener que salir a buscar un lugar más grande, los problemas se van a multiplicar, pero a pesar de eso, vamos a tratar de ser discípulos fieles a la palabra de Dios y no nicolitas, que vamos a transar para dividir. Entonces las iglesias están tan divididas hoy en día, están en pleno proceso de división. Y vos, tu corazón no puede estar dividido. Tu corazón tiene que ser de Cristo o andar el mundo directamente acá. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que una casa dividida no puede permanecer. Él dijo: el que conmigo no junta, desparrama. No hay dos lugares. Y si vos querés multiplicar, vas a seguir multiplicando, pero tenés luego la división. Siempre la división va a estar ahí. Cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que yo permita que entre esta doctrina, en mi corazón ya me dividió del cuerpo. Y tarde o temprano se va a terminar sacando. Porque acá no vamos a avanzar siempre en lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estás preparado para la multiplicación? Se viene el tiempo de la multiplicación. Estoy totalmente convencido, no sé si es 2024, 2025, no sé cuándo el Señor lo hará, pero yo estoy seguro de cuando saquemos cada uno de nosotros al Judas que tenemos dentro y lo matemos, y lo echemos, lo ahorquemos, no sé, fuera, el Señor empezará a multiplicar nuestras vidas. ¿Amén? Gloria al Señor. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, Señor, donde tú nos llamas a sumar. Hoy en día estamos sumando para tu reino, Señor. Padre, gracias por tu llamado, Señor. Todo lo que has sumado ya en nosotros, el conocimiento, Señor, de ti. El llamado, los dones, Señor, que estás sumando, Señor, en nosotros. El amor, Señor, que estás poniendo en cada uno de nosotros. Seguimos sumando, Señor, para tu reino, Padre. Y en el nombre de Jesús te pido que nos muestres qué tenemos que restar. ¿Dónde está ese Judas, Señor, en nosotros, que tenemos que echar fuera de nuestras vidas, Señor? Para que se venga el tiempo de la multiplicación. Ese tiempo donde veremos bendición sobre bendición y bendición, Señor. Ese tiempo donde veremos a toda nuestra familia acá adentro, Señor, adorando y gritando tu nombre, mi Dios. Donde nos veremos arrodillados delante de tu presencia. Donde veremos la prosperidad, Señor, que necesitamos. Donde veremos, Señor, nuestro llamado, Señor, realizado. Donde te veremos a ti, Señor. Donde te podemos servir, Señor, completamente, mi Dios. Multiplica, Señor, multiplica. Que venga ese tiempo de multiplicación. Manda a la gente, Señor, a este lugar, papá. Multiplícanos como iglesia, Señor. Si ya estamos preparados, Señor, multiplícanos. Manda a los músicos, manda a los maestros. Manda al Señor los que vengan don de sanidad, don de lengua, Señor. Don de milagro, de servicio, Señor, de solicitud, de dirigir, Señor. Manda cantantes. Salmista mejor, Señor, que adoren tu nombre. Multiplica, Señor, los dones de los que estamos aquí, Señor. Muéstranos qué es lo que impide que esos dones no se vean, Señor. Ayúdanos a multiplicarnos, Señor, a nosotros mismos por dentro, papá. Pero no permitas en el nombre de Jesús, Señor, que venga la división. Toda iglesia, Señor, sé que pasa por proceso de división también. Porque entre toda esa gente que viene a la multiplicación, hay gente que no quiere ser formada. Hay gente que ya viene con sus propios pensamientos, Señor, su propia forma, sus propias doctrinas, Señor, de los nicolitas, Señor. Y esa división, Padre, te pido que no lastime a tu iglesia, papá. Que estemos preparados para defender la sana doctrina, Señor. Que tú nos enseñas cada día, mi Dios. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este tiempo donde nos estás sumando, nos estás preparando, Señor, para esas cosas. Gracias, papá. Y cuando tú quieras desatar la multiplicación, aquí estamos para recibirla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, multiplícanos, mi Dios. Multiplica nuestras ganas de estar contigo.
nuestra gana de congregar, nuestra gana de leer, Señor, nuestras ganas, que multiplica, Señor, nuestra consagración a ti, papá. Multiplícanos, mi Dios. Padre, bendícenos en el camino a casa, Señor. Te lo pido por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tu Espíritu Santo esté con ellos, mi Dios, y que esta palabra que han recibido hoy la puedan entender, mi Dios, y pueda multiplicarse en su corazón. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, se viene un tiempo de multiplicación y espero que estés preparado para poder recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos el sábado que viene. Bendiciones.